Hola, ¿qué tal? Soy Juan David. El día de hoy vamos a realizar el famoso CRUD. Lo vamos a hacer con JavaScript, HTML y CSS. Como vemos acá, vamos a realizar un CRUD de usuarios donde vamos a poder agregar un nombre y un email. Entonces, esto lo vamos a almacenar de forma persistente en el local storage. O sea, no vamos a usar ninguna base de datos externa. Vamos a usar la base de datos de nuestro navegador. Entonces, ¿esto cómo funcionaría? Aquí podríamos ingresar, por ejemplo, un nombre, agregar un email y darle en agregar. De esta forma tendríamos una lista, entonces podríamos agregar uno nuevo, darle un nuevo email y darle agregar, y así sucesivamente. Tendríamos un botón para editar estos registros, entonces si le damos aquí en editar y le ponemos Juan y le damos aquí nuevamente en agregar, vamos a ver que se actualizan nuestros datos. Y de igual forma podemos eliminarlos dándole en delete. Entonces espero les interese y nos vemos en el desarrollo de este ejercicio. Para empezar, lo primero que vamos a crear va a ser una carpeta donde vamos a trabajar nuestro proyecto. En mi caso, yo lo haré en el escritorio y la llamaré CRUD. La voy a abrir con mi editor de código y aquí crearemos tres archivos base que van a ser nuestro index.html, nuestro styles.css y nuestro app.js para el JavaScript y toda la lógica. Lo primero será crear nuestra estructura en el HTML, entonces vamos a usar aquí una plantilla básica de HTML5, entonces le iremos a HTML y usaremos esta que nos trae nuestro editor de código Visual Studio Code. Aquí pondremos un nombre que será por ejemplo CRUD y ahora vamos a vincular nuestros archivos. Lo primero será vincular a nuestro CSS, entonces eso lo hacemos con un link CSS y como yo le pongo aquí styles, pues lo pondré styles.css y antes de la etiqueta de cierre del body debemos de agregar nuestro script, entonces le diremos script src y en la ruta será app.js porque todo está en la misma carpeta, no hay subcarpetas ni nada de eso, porque pues en este caso es un ejercicio muy sencillo. Entonces lo primero que vamos a crear va a ser un main, entonces creamos la etiqueta y a esta etiqueta le agregamos una clase y esta clase va a ser container. Ya saben, las clases nos sirven para dar estilos y los IDs también nos sirven, pero los vamos a usar específicamente para llamar elementos. Entonces continuemos, este va a ser nuestro contenedor papá y esto va a ser específicamente una sección, entonces le diremos que esto va a ser una sección que va a tener una clase que va a ser CRUD, porque va a ser nuestro CRUD. Ahora vamos a agregarle un título para que esto se vaya viendo bien chévere, entonces le diremos que vamos a tener un h1 y le vamos a agregar una clase. Entonces, ¿cuál será la clase? Va a ser CRUD, agregamos dos guioncitos abajo y el title, porque este es el título de nuestro CRUD. ¿Y qué nombre le vamos a poner? CRUD de usuarios. Ahora vamos a empezar a ver esto en el navegador para que vaya teniendo como formita. Entonces voy a minimizar esto acá, voy a hacer esto aquí y voy a abrir mi navegador. En mi navegador pues yo tengo aquí una extensión que se llama Live Server, entonces le diré Go Live para que se ejecute y podamos ver los cambios en tiempo real. Entonces ahí como vemos ya dice CRUD de usuarios, que es lo que acabamos de agregar. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño porque pues me interesa más ir escribiendo el código. Esto lo dejamos por acá y vamos a seguir trabajando. Vamos a necesitar un formulario, entonces creamos un form porque pues donde el usuario va a ingresar sus datos es un formulario. Vamos a darle acá. Su acción ahora no lo vamos a necesitar y vamos a en cambio ponerle un ID que va a tener un form register porque va a ser nuestro formulario de registro. Pero ya saben, son solo IDs y clases. Ustedes pueden nombrarlo como más gusten. Ahora vamos a ponerle una clase para poderlo manipular y darle sus estilos. Entonces le diremos que será CRUD, form. De esta forma ya tenemos nuestro formulario. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar unos input para que el usuario pueda ingresar sus datos. Entonces, ¿cuántos inputs vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 inputs. Pueden poner más si quieren. Si quieren como poner su ejercicio un poquito más gordito, con más detalles, pueden hacerlo, no hay ningún problema. En este caso, yo usaré simplemente 2 inputs para ser fiel al ejercicio que les mostré al inicio. El input va a ser de tipo texto y le vamos a agregar un placeholder. Entonces le diremos placeholder, que esto es un texto como en grisecito que se ve dentro, que va a ser name, porque es para el nombre. Entonces name. Vamos a necesitar un ID, que en este caso va a ser name input. Y también vamos a agregarle una clase para poderlo manejar. Entonces class, y a esta le diremos que será form, guión bajo, y en este caso input. Aquí le voy a dar al Z para que me haga un salto de línea, no es enter. Y voy a copiar esto nuevamente porque pues es muy similar para el email. Entonces le pegaré acá, pero en este caso no vamos a tener uno de tipo texto, sino que va a ser de tipo email. Y el placeholder no va a ser name, sino que va a ser email. Y de igual forma el ID va a ser email input. Entonces de esta forma ya tenemos listo estos dos inputs. ¿Qué más vamos a necesitar? Necesitamos un botón para poder enviar el formulario. Entonces vamos a agregarlo aquí. Decirle button
Vamos a decirle que va a ser de tipo submit y vamos a ponerle un ID. Entonces, ¿qué ID le vamos a poner? Submit button. También vamos a agregar una clase, que en este caso, como podríamos tener más botones, todos los botones deberían de tener una clase general para que tengan unos estilos base. Y ya encima le podemos poner un modificador para agregar clases específicas de cada botón. Entonces, aquí le podemos decir que este va a ser button y además va a tener otra clase que va a ser button. Y en este caso le vamos a decir que va a ser un botón primario, entonces primary. Este va a ser nuestro botón primario, pero al mismo tiempo pues no deja de ser un botón. Y también vamos a agregarle un texto, entonces vamos a decirle que va a ser add, lo pueden poner en español que sería agregar. Entonces ya este sería el formulario y ahora necesitamos la tabla donde vamos a mostrar los datos de cada usuario. Entonces aquí fuera del formulario necesitamos crear una tabla, entonces table. Y esta tabla necesitará una clase, entonces class y le diremos CRUD table, es guioncito bajo, 2 veces y le diremos table. Ahora necesitaremos crear esa cabecera, o sea, los títulos de la tabla. Entonces le diremos tr, que es una row, o sea, tr es table row, o sea, que es una fila. Y esta fila debe llevar unos elementos, en este caso th, que serían thead, o sea, table head, como cabeceras de la tabla, ya como lo quieran traducir. Entonces sería thead. Y en este caso le pondríamos los nombres de cada uno. Entonces name, email, entonces name, email. Y además de eso necesitaríamos otra para agregar las acciones de eliminar y de editar. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a esa? Acción o acción. Entonces, a esto también le debemos de agregar una clase. A estos TGAs le vamos a agregar la clase. Entonces, los podemos seleccionar al mismo tiempo, decirle class. Y le vamos a decir que va a ser table, guioncito abajo. Y le vamos a decir que va a ser header, porque son los headers de la tablita. Ahora necesitaríamos crear el cuerpo de la tabla, entonces ese sería el tbody y estaría por fuera del thead, que de hecho me faltó aquí, porque está trow, entonces vamos a cortarlo, entonces thead como cabecera y ponemos lo que habíamos hecho, una row con estas cabeceras, entonces no pasa nada y por debajo del thead vamos a agregar el tbody, o sea el cuerpo de nuestra tabla. Y en el tbody lo que vamos a hacer es agregar un ID para poder agregar de forma dinámica esos datos. Entonces le diremos ID y le diremos que este será table body. Y además de eso, pues para manipular sus estilos, también vamos a crear aquí una clase que será class table body. De esta forma ya tendríamos todo nuestro HTML, no necesitamos nada más. Ahora vamos a darle los estilos para que se vea mucho más bonito y cuando empecemos a aplicar el JavaScript sea más sencillo. Entonces nos vamos a ir para nuestra hoja de estilos y vamos a empezar. Lo primero que podríamos hacer, que es opcional, es agregar una fuente. Yo normalmente las importo de Google Fonts, pero entonces ¿cómo podemos poner una fuente de Google Fonts? Venimos acá, buscamos Google Fonts y le damos a este primer resultado, lo abrimos y aquí vamos a seleccionar una fuente. Vamos a ver si no tengo, acá tengo una ya seleccionada por defecto o porque ya la había usado en un proyecto anterior, entonces lo voy a cerrar y la voy a agregar de cero. ¿Qué fuente voy a usar? Yo voy a usar una que se llama Montserrat, esta que me sale acá, entonces le voy a dar clic y aquí lo voy a poner un poquito más grande para que sea mejor y aquí me salen como los grosores de la fuente. Entonces yo voy a usar voy a seleccionar los que se usarían más comúnmente, que sería un 400, que sería un regular, un medio, que sería 500 y un bold, que sería 700. Con eso ya seleccioné mis 3 fuentes y yo vengo acá y le doy clic, veo que aquí las tengo seleccionadas. Entonces acá tengo varias opciones, pueden descargarlas y agregarlas manualmente a su proyecto, pero pues yo las voy a importar para ser más práctico, entonces le voy a dar acá, importar, y voy a seleccionar esto que dice import, control C, y me voy a venir para mi código y lo voy a pegar aquí en el inicio, le voy a dar al Z para que sea mejor. Entonces aquí abajo voy a aplicar la fuente a lo que yo necesito. Lo voy a aplicar a mi body, o sea, el cuerpo de mi HTML, a esto que dice body, le voy a aplicar la fuente. Entonces, coma, también se lo voy a aplicar a los botones, porque pues, los botones a veces no lo toman por defecto. Entonces, de esta forma, pues sería más sencillo. Vengo acá, luego este que dice Font Family, le voy a dar copiar y lo voy a pegar acá, control V. Entonces de esta forma, si venimos al CRUD, ya todo tiene la fuente. Vamos a ver lo del botón, lo que yo les decía. Si yo borro la etiqueta button, pueden ver que todo toma la fuente, excepto el botón. Entonces por eso debemos de aplicarlo también aquí. Entonces coma, botón. Y de hecho si vemos los inputs tampoco tienen la fuente, entonces hay que agregársela. ¿Y cómo lo hacemos? Una comita y le decimos etiqueta input, agrégueme esta fuente. Entonces ahora todo tiene la fuente que yo quiero. Genial.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar estos márgenes que quedan por defecto o que agrega el navegador. Entonces le daré asterisco, abrimos y cerramos llaves y le diré que va a tener un margin de 0, o sea, un margen externo de 0. Entonces ahí ven que se junta. También voy a decirle que tenga un padding de 0. Y además de eso le voy a decir que tenga un box sizing, border box, para que si yo agrego márgenes dentro de mis elementos, esto no me aumente el tamaño final de mi pantalla o pues como para evitar esos problemitas que a veces pasan por eso. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que vamos a hacer? Si recuerdan, por acá tenemos una clase que se llama container, entonces vamos a darle unos estilitos por aquí, entonces container, y nuestro container va a tener un tamaño que va a ser máximo, entonces un max width, o sea, un ancho máximo de unos 800 píxeles. Ustedes pueden jugar, cambiarlo, ponerlo del 100%, ya ustedes como gusten. Vamos a agregar un margin, o sea, un margen externo, que va a ser de 0 y va a ser auto. ¿Para qué? Para que se centre. Entonces si venimos acá vamos a ver que el formulario se está centrando. Vamos a minimizarlo aquí a un ladito. Perfecto. Y también vamos a decirle que tenga un padding, o sea un margen interno, para que nuestros elementos se separen de su cajita unos 20 píxeles. Entonces ya con esto ellos van a separar 20 píxeles. Genial. Ahora vamos a darle estilos a nuestro título. Entonces por acá tenemos el CRUD title. Entonces venimos, llamamos la clase .crud_title. ¿Y qué vamos a decirle? Vamos a decirle que tenga un text align para que el texto se centre. Entonces le diremos center. Entonces de esta forma ya tenemos el texto en el centro. Vamos a darle estilos también al CRUD form, este que tenemos por acá, nuestro formulario. Y se la pusimos pues, y aquí está CRUD form. Entonces punto CRUD form. ¿Y qué vamos a decirle a nuestro CRUD form? Vamos a decirle que tenga, primero que todo, un display que sea flex y que cada elemento tenga un margin que va a ser de 10 píxeles arriba y abajo y de 0 a cada lado. Entonces ahí se separan todos los elementos. Genial. Ahora vamos a darle estilos a los inputs donde el usuario va a escribir. Entonces aquí vamos a llamar a nuestro punto for input. Vamos a decirle que tenga un flex 1 y que tenga un padding de unos 5 píxeles para que se hagan un poquito más altos y más anchos. ¿Por qué? Porque pues al texto se le están agregando 5 píxeles arriba, abajo y a cada lado. Y también vamos a decirle que tenga un margin right, o sea un margen a la derecha de unos 10 píxeles para que se separen un poquito. Entonces así se separa este de este y este de este. Y también vamos a decirle que tenga un font size que va a ser de un rem, que ya saben que un rem es una unidad relativa, o sea que si decimos un rem va a ser equivalente al tamaño por defecto de la fuente del navegador. Entonces si el navegador tiene 18 píxeles, un rem son 18. Si selecciono 2 rem, entonces sería 18 por 2 y así sucesivamente. También pueden usar fracciones 1.5 rem, 1.2 rem, y yo por ejemplo acá le pongo 1.2 rem, se va a hacer un poquito más grande, pero lo voy a dejar en para que se vea bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle estilos al botón. Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos una clase base para nuestros botones. Entonces, esta es button. Entonces, si venimos acá y yo escribo punto button y le aplico, por ejemplo, un padding de 5 píxeles arriba y abajo y de 10 píxeles a cada lado, vamos a obtener un botón un poquito más bonito. Vamos a darle más espacio. Perfecto. Vamos a decirle que no tenga borde, entonces le diremos border, va a ser none. Aquí estamos dando los estilos base para todos los botones que vayamos a usar en el proyecto. Ya ahorita le damos estilos específicos a este botón, ¿cierto? Entonces, border none. Vamos a decirle también que tenga un border radius, que va a ser de unos 5 píxeles. Y vamos a decirle que tenga un font weight, que esto sería el grosor. Y nosotros escogimos 400, 500 y 700. Vamos a decirle que sea bold, que tenga una letra un poquito más gruesa, la más gruesa que seleccionamos. Y también vamos a decirle que haya un punto button que sea hover, o sea en el estado hover, que es cuando nosotros venimos y posicionamos el mouse encima, tenga también unos estilos. Entonces vamos a decirle que tenga un transform scale de 1.2 para que el botón aumente 0.2 cuando yo ponga el mouse encima. Entonces ven que se hace como más grandecito, pero como se hace así súper brusco, vamos a decirle acá que tenga un transition all de unos 0.3 segundos. Entonces la transición entre su tamaño original y el tamaño que haga en el hover va a ser un poquito más lento, entonces más como animadito, más bonito. Ahora sí vamos a darle estilos específicos de botón primario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros le pusimos una segunda clase que es button primary. Entonces venimos acá y le decimos button guión, si no estoy mal, a ver, primary. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a darle, por ejemplo, un background color que va a ser diferente. Entonces yo le voy a decir que va a ser un verdecito que yo tengo por aquí preparado.
Y además de eso, pues yo quiero que la fuente no sea negra, sino que sea blanca. Entonces yo le digo que va a tener un color que va a ser numeral triple F. Entonces como ven acá, yo ya tengo mi botón de agregar. Perfecto, súper bien. Y estoy únicamente modificando el color de mi botón primario, o sea que yo a mi botón secundario, terciario, etcétera, le puedo poner un color diferente y todos van a mantener estas mismas propiedades. Entonces, ¿qué vamos a continuar? Vamos a darle estilos a nuestra tabla. Entonces, esa se llama CRUD Table. Entonces, venimos acá, punto, CRUD Table, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que tenga un width, o sea, un ancho del 100%, que en este caso serían los 800 píxeles que tenemos definidos para el contenedor, que serían estos de acá, 800 píxeles. Y le decimos 100%, él va a tomar todo el ancho que haya disponible. Entonces lo siguiente que queríamos hacer es decirle que tenga un border collapse para que cuando le agreguemos los bordes a la tabla todos sean junticos, no se vea feo. Entonces le diremos border, aquí guión collapse, y ¿qué hacemos? Le decimos collapse para que se colapse, no se solape, no se pongan junticos, ¿cierto? Como una tabla de Excel. Entonces ahora seguiría, vamos a darle estilos al header. Entonces punto, table, guión, header, que ya saben, clases que estamos poniendo acá. Dar una coma porque también le va a dar estos mismos estilos al body, porque aquí tenemos table header y tenemos table body. Entonces coma, punto, table, bajo, body. Pues ahora sí, ¿qué estilos le vamos a dar? Vamos a decirle que tengan un border que va a ser de un píxel, que va a ser sólido y que va a ser de color gris. Y gris puede ser 13. Entonces ya de esta forma tenemos un border. Si yo le quito este collapse, van a ver que se ponen como un poquito más grueso. Entonces yo quiero que noten eso. Entonces no se solapan, ¿sí ven? Vamos a darle aquí control Z para que se solapen y se vea mucho más bonito, como una tabla similar a una tabla de Excel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle un padding, o sea, un margen interno, que sea de 8 píxeles arriba, abajo y a todas partes. Entonces, como vemos, la tabla se es un poquito más bonita. Como no tenemos ningún elemento acá en el cuerpo, pues no se nota. Pero ya más adelante lo vamos a organizar. Y también podemos agregarle, por ejemplo, un background color a ese header. Entonces, como no queremos que se agregue al cuerpo, aquí llamamos nuevamente a la clase table header y se la aplicamos solo a ella. Entonces, ¿cómo hacemos? Le decimos que tenga un background color que va a ser numeral y queremos que sea un gris clarito. Entonces, F0, este que nos sale acá, F0, F0, tal. Entonces ahí está, súper bien. Y ya con esto están listos los estilos. Más adelante tenemos que venir aquí a agregar unas poquitas líneas, pero no importa. Es algo muy sencillo que iría para los botones y alguna que otra cosa por ahí. Pues los botones del Action. De resto, pues poco más. Entonces continuemos con nuestro app.js o nuestro JavaScript. Bueno, entonces nos abrimos aquí nuestro app.js y lo primero que tenemos que hacer es obtener los elementos del DOM. ¿Qué elementos vamos a obtener? Los elementos donde vamos a ingresar los datos de usuario. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Vamos a declarar aquí unas constantes que son variables que no van a cambiar en el tiempo. Entonces, const, vamos a llamar una form para obtener el ID de nuestro formulario, que es este que pusimos por acá. Form, input, acá, este que dice ID, form, register. Entonces venimos acá, le decimos que esto va a ser igual a nuestro documento de HTML, o sea, nuestro DOM.getElement by ID, porque lo vamos a traer por su ID, y vamos a decirle que va a ser, entre comillitas, aquí le decimos el ID, sería form, register. Acá es opcional, pueden poner un punto y coma, vamos a ponerlo para que sea más bonito, pero no es realmente necesario. En JavaScript, en otros lenguajes sí es necesario. Entonces vamos a decirle acá nuevamente const para declarar otra constante. Y en este caso va a ser el name input. ¿Qué va a ser? Pues nuestro input, el del name. Entonces le diríamos que esto va a ser igual al document get element by ID. Y nuevamente, como es ID, ya saben, es la misma idea. Venimos acá y buscamos el ID de nuestro input. Entonces name input. Entonces vean qué sencillo se va haciendo. Entonces entre comillas, el ID de ese input, punto y coma. También vamos a necesitar el del email. Entonces const email input y le vamos a decir nuevamente document.getElement by ID. ¿Y qué ID vamos a necesitar? El del email input. Tenemos acá control C y entre comillas, ya saben, control V, punto y coma. Y también necesitamos obtener nuestra table, la que tenemos acá, el table body, o sea, donde vamos a pintar esos datos. Nos venimos acá y le decimos const table body porque va a ser nuestro body y le decimos que esto va a ser igual al document.getElement by ID table body. Entonces de esta forma ya estamos obteniendo todos los elementos que necesitamos por el momento. Creo que no vamos a necesitar nada más. Ahora, como yo les comenté, vamos a almacenar estos datos en el local storage.
de forma persistente para que cuando recarguemos el sitio no se borren. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a declarar una variable que sí es una variable que va a cambiar porque necesitamos estarla actualizando. Entonces le vamos a decir let y le vamos a poner un nombre, data, porque va a ser nuestra base de datos donde vamos a almacenar esa información. Entonces, ¿qué usamos? Vamos a usar JSON.parse, o sea, lo parseamos y acá vamos a indicarle dónde lo vamos a almacenar. Entonces lo vamos a almacenar como local storage.getItem para obtener estos elementos y aquí le indicamos que lo vamos a almacenar en form data, la data de nuestro formulario. También podemos agregar una opcional y es que en caso de que no exista ningún dato registrado, pues creo un nuevo array. Entonces le decimos aquí este palito, que eso es OR, y le indicamos aquí con esto, con corchetes, nuevo array. Entonces de esta forma almacenamos o creamos un nuevo array en caso de ser necesario. Ahora necesitamos crear el event listener para el evento de submit, para cuando le den al botón del formulario submit acá, pum, vamos a guardar esa o escuchar esa información. Entonces venimos aquí y creamos un form que no es más que este que tenemos aquí, form.add event listener para escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? El evento submit. Aquí agregamos una coma y creamos una función. Podría ser una función flecha, pero lo voy a hacer de esta forma para que sea como más sencillo, porque si de pronto estás aprendiendo, muchas veces cuando uno está aprendiendo uno ve esa función flecha y cuesta un poquito. Entonces vamos a hacerlo de la forma clásica, que tiene el mismo funcionamiento y es igualmente válido así hiciéramos una función flecha. Entonces acá le vamos a indicar que esto se va a llamar event, o sea, el evento de submit, ¿cierto? Acá podrían poner cualquier otra cosa, pero vamos a llamarlo event para que sea mucho más claro. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos y cerramos llaves. Todos los formularios tienen un evento por defecto que es ese reload, entonces eso lo vamos a quitar. Entonces le decimos event.prevenTDefault para evitar ese comportamiento por defecto del formulario. Lo siguiente es que vamos a crear una variable donde vamos a almacenar los valores que vengan en el name y en el email. Entonces sencillamente creamos una constante que vamos a llamar, por ejemplo, name para nuestros nombres y le vamos a decir que esto va a ser igual a lo que venga en el name input.value, o sea, su valor. Eso es lo que vamos a obtener y vamos a almacenar en esta variable llamada name, o bueno, en esta constante. Punto y coma, y que vamos a necesitar lo mismo para el email. Entonces const email, y esto va a ser igual nuevamente a nuestro email input, que ya saben, este que tenemos acá, pero en su value. Entonces value. Ahora aquí lo que vamos a hacer es validar que venga, por ejemplo, un nombre y un correo. Entonces eso, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear un condicional de nuestro name y nuestro email, que eso lo hacemos así, que serían estas variables que tenemos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero sería almacenar estos datos en una nueva variable. Entonces const, vamos a decirle que esto va a ser new data, o sea, como porque va a ser nuestro nuevo registro. Entonces new data va a ser igual a un objeto que va a tener nuestro name y nuestro email. Y aquí agregamos un punto y coma. Y necesitaríamos hacer un push de nuestra data. Entonces data.push y aquí le indicamos new data, que es esta variable que creamos acá. O sea, vamos a insertar nuestro objeto en nuestro local storage, pero para eso necesitaríamos crear una funcioncita que la vamos a poner save data to local storage y aquí le agregamos paréntesis porque es una función y vamos a crearla aquí abajito por fuera. Entonces ya saben, vamos a crear acá la función que se va a llamar save data to local storage. Entonces acá le indicamos sus paréntesis y le indicamos qué va a hacer. Esto lo que va a hacer es que va a ir a nuestro local storage.setItem y vamos a indicarle form data, coma, y esta función que es de JavaScript JSON.stringify, no sé cómo se diga, stringify o como sea, y acá adentro en los paréntesis debemos indicarle ahora sí un parámetro. Entonces, ¿qué parámetro le vamos a indicar? La data. Entonces, ya con eso las estaríamos creando. Ahora necesitaríamos una función que nos renderice todos los datos cada vez que ingresemos uno nuevo para que se actualice. Entonces eso lo vamos a hacer acá. Vamos a agregar esta función que se llama render table. Abrimos y cerramos paréntesis y agregamos aquí un punto y coma, que ya saben, es opcional. Y además de eso vamos a agregarle un reset al formulario. Entonces form.reset para que se limpie cada vez que enviemos un nuevo registro. Pero entonces vamos a crear esta función de render table. El reset o esta función reset es propia de JavaScript. Render table sí es una función que hemos de crear nosotros. Entonces función render table, que ya saben, me autocompleta porque ya la habíamos nombrado acá o llamado acá, pero aún no existe, entonces hay que crearla. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos nuestras llaves. ¿Qué le vamos a indicar?
Lo primero, vamos a indicarle que nos limpie el contenido de la tabla cada vez que ingresemos un nuevo registro para que nos aparezcan todos, y no se nos duplique nada ni salga como un error. Entonces cada vez que agregamos un nuevo registro, pues él se tiene que renderizar y pintar todos junto con el nuevo registro. Entonces eso es como lo hacemos. Vamos a llamar a nuestro tablebody.innerHTML y le vamos a decir que va a ser igual a un string limpio. Ahora necesitamos recorrer todos los registros que tengamos en el local storage. Entonces necesitamos iterar. Entonces para eso debemos de crear acá un data, que ya sabemos que data es toda la información que tenemos, punto for each para que lo recorra. Y aquí le indicamos que tendremos una función que va a tener dos parámetros, el ítem y el index de ese ítem, para que cada elemento tenga su puesto en la tabla, ¿cierto? Entonces aquí abrimos y cerramos llaves. Al iterar, lo primero que deberíamos de crear sería la fila para pintar el registro en esta parte. Entonces lo hacemos con un const y aquí le diremos row, o sea, estamos creando una constante que se va a llamar row y esta va a ser igual a nuestro document.createElement. Estamos creando un elemento de HTML que va a ser ¿qué? Un tr. Yo por ahí he estado usando comillas dobles y comillas simples. Lo ideal es que usen una de un mismo tipo para que no tengan errores. Y por acá veo que me pinta algo con error porque este paréntesis cierra aquí. Ya con eso se corrige. Pero bueno, en fin, el tema es que pueden usar sencillamente comillas simples o comillas dobles en todo. Por ejemplo acá, lo ideal sería usar comillas simples como lo estamos usando en el resto. Y donde más use de pronto comillas dobles, aquí en for that. Listo. Entonces acá estamos creando un elemento HTML que es una fila, un trow, ¿cierto? Un table row. Entonces agregamos aquí un punto y coma. Y también necesitaríamos crear un td para agregar la celda de cada uno de los elementos. Entonces, ¿cuál sería la primera? La del name. Entonces podemos crear aquí nuevamente una constante que va a tener un nombre. Entonces esta va a ser name y va a ser la celda donde vamos a pintar ese primer nombre o ese nombre de ese registro. Entonces name cell y esto va a ser igual a nuestro document.createElement. Miren que es lo mismo que en el de arriba, es muy sencillo. Entonces para eso necesitamos crear ¿qué? Un td, comillitas y un td. Y aquí agregamos un punto y coma. Y necesitamos otros dos td, uno para email y uno para action. Entonces venimos y copiamos este dos veces y lo pegamos aquí debajo. Pero en este caso, como ven, como es una constante y la estamos llamando otra constante con el mismo nombre, sale error. ¿Por qué? Porque no sería name, sino que sería email y action. Entonces, de esta forma estamos creando las celdas para cada uno de los elementos y ya no nos da error. ¿Qué sería lo siguiente? Dentro de nuestro action vamos a crear dos botones, uno para editar y uno para eliminar. Entonces de la misma forma tenemos que venir acá y crear un const y ponerle un nombre. Entonces yo le voy a decir que este va a ser edit button. ¿Para qué? Para crear mi botón para editar. Entonces le diré que será igual a nuestro document.createElement y en este caso sería que una etiqueta button. Entonces ahí estamos creando HTML. Entonces como necesito uno para eliminar, voy a copiar este y lo voy a pegar aquí debajo y le voy a indicar que este va a ser delete. Entonces aquí ya creamos las celdas, aún no se ven pero ya existen o ya existirían. Entonces ¿qué necesitamos? Ahora necesitamos agregar el contenido de esas celdas. Entonces para ello vamos a dejar aquí un enter para que se separe y se vea mucho más simple. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestro name cell .textContent, o sea, le vamos a agregar un contenido que va a ser texto y va a ser igual a nuestro ítem.name. Entonces ahí le estamos agregando el nombre a esa celda. Y lo mismo vamos a necesitar para el email y para los botones. Vamos acá, lo pegamos, pero en este caso no sería el name. Vamos acá y le podemos dar control D y editar estos dos y van a ser email. Entonces vamos a cambiar el contenido del email en esa celda. Ahora el de los botones, necesitamos agregarle el texto a esos botones porque acá únicamente los estamos creando. Entonces necesitamos agregarle el texto a cada uno. Entonces aquí llamaríamos a nuestro edit button y su contenido, o sea su text content sería que lo que nosotros queremos que diga. Entonces dentro de comillas agregamos un string, va a ser edit porque va a editar ese botón específicamente. Ahora necesitaríamos agregar el de eliminar. Venimos acá, control C y lo pegamos acá. Entonces este es delete y aquí le ponemos una mayúscula. Bueno, entonces aquí ya estamos creando nuestros TD, estamos agregando
los textos de cada una de esas celdas y estamos agregando los botones con su texto. Ahora lo que necesitaríamos es agregar, por ejemplo, los botones a la celda de acciones. Entonces eso lo hacemos con Action Cell, que no es más que este TD que creamos acá. Entonces Action Cell punto Append Child, y que le vamos a indicar nuestro edit button para agregar nuestro botón de editar. Entonces lo vamos a copiar, control C, aquí agregamos un punto y coma, control V, y en este caso también vamos a agregar el delete. Ahora vamos a agregar las filas o las celditas para poder agregar estos textos que vengan en la base, o sea, el nombre, el email, etc. Entonces venimos acá y creamos las filas. Entonces row.appendChild, o sea, el elemento que va a estar dentro, va a ser nuestro name cell. Punto y coma, lo copiamos y lo pegamos aquí abajo 3 veces. Aquí agregamos nuestro email cell para nuestro email y nuestra acción. Y ahora necesitaríamos agregar nuestra row o nuestras filas a nuestro table body. Entonces table body.appendChild y le indicamos row para que las agregue. Y aquí al final debemos agregar el render table para que se ejecute nuestra función render table. Entonces si venimos acá y agregamos, por ejemplo, un texto o un usuario y le damos add, pero como vemos no está almacenando y debe ser porque hay algún errorcito por aquí, así que vamos a mirar y está por acá en el submit. Acá este event no va en mayúscula, va en minúscula, entonces vamos a darle acá y ahora sí vamos a ejecutar nuevamente nuestro formulario. Vamos a darle Juan, vamos a agregar un correo y le vamos a dar a agregar, y como vemos ya estamos almacenando esta información, el nombre, el email y los datos sin estilos. Pero ya esto es persistente, o sea, si recargamos no se borran. Entonces vamos a corregir esos estilitos que nos faltan acá y enseguida terminamos con el edit y con el delete. Nos vamos para styles y vamos a darle los estilos a estos botones. Entonces para eso volvemos al JavaScript y tenemos que agregar una clase, porque si no, pues estos botones no van a funcionar. Pues no se les va a poder agregar una clase específica, no se les va a poder agregar un estilo específico. Entonces aquí abajo del delete vamos a hacer algo, y es decirle que a nuestro edit button punto class leads, o sea que en su lista de clases vamos a agregar algo. Entonces punto add, y aquí le vamos a indicar que estos botones van a tener dos clases. La primera va a ser button y la segunda clase que le voy a agregar va a ser button secondary. Este va a ser el diferenciador. Entonces aquí vemos que el edit ya tomó los estilos base de los botones, pero todavía no hemos definido los estilos del botón secundario, pero eso lo vamos a hacer enseguida. Entonces venimos acá, vamos a aquí darle al Z para que esto haga un salto de línea, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí abajo. Pero entonces este va a ser el botón de delete y le vamos a decir que va a ser un botón terciario. Entonces de esta forma ahora sí vamos a ir a la hoja de estilos y vamos a agregar a nuestro botón secundario. Entonces vamos a copiar estos así tal cual y decirle que este va a ser secundario, y como ven ya tomó los estilos, pero nosotros no queremos esos colores para ese botón. Entonces le voy a agregar un amarillo. Entonces ya tenemos el botón de editar y ahora necesitaría los de mi botón de eliminar. Entonces copio esto, lo pego aquí debajo y le indico que este va a ser botón terciario, y yo quiero que mi botón terciario tenga un color rojo. Entonces de esta forma ya tengo listos mis botones. Y como vemos, pues acá yo veo que esto no me está tomando los estilos, y debe ser porque debemos de indicarle, claro, necesitamos indicarle, además de la clase, a qué elemento se lo vamos a aplicar, que sería las celdas. Entonces acá sencillamente tenemos que venir aquí donde dice table body, agregarle la etiqueta td, la celda a la que le vamos a aplicar. Entonces como vemos ahí ya tomó los estilos. Y ahora le voy a aplicar un estilo específico a esta celda, que va a ser de la siguiente forma. Yo voy a venir acá y le voy a decir que a mi table body, en el TD número 3, o sea en el hijo número 3, entonces dos punticos, nthchild, y le voy a indicar que es el 3, va a tener unos estilos diferentes, porque necesito que esos botones se me acomoden de una mejor manera. Es decir, que van a tener un display flex. De esta forma ya ellos pues no cambian de estilo, pero puedo agregarle algo más, que va a ser un justify content, que va a ser space around. Entonces de esta forma se distribuye en el espacio. Entonces digamos que hasta ahí ya estaría listo. Entonces ahora sí volvamos a nuestro app.js y continuemos. Entonces vamos a ver, aquí tenemos esto. Entonces ahora tenemos que agregar el event listener para estos botones, porque hasta ahorita pues no hacen nada. Entonces necesitamos identificar cuando yo dé un clic en cada uno de estos botones. Entonces aquí abajo de las clases yo voy a agregar dos nuevas funciones para estos botones, que van a ser la escucha al clic. Entonces a nuestro edit button le voy a agregar una de event listener,
¿De qué? De nuestro click. Entonces acá le indicamos click, agregamos una coma y creamos una función y abrimos y cerramos llaves. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a ser un edit data ¿de qué? Del index de ese elemento, para que nos edite el elemento en cuestión, o sea, el que le estamos dando clic, porque si no, pues editaría cualquiera, pero necesitamos editar es el que corresponda a ese index. Entonces, esa sería la función. Y vamos a agregar otra para el eliminar. Entonces venimos, copiamos, pegamos, pero este va a ser delete. Pero solo con esto, pues él no va a hacer nada. Entonces necesitamos crear ahora sí la función, o sea, la que corresponde al eliminar. Entonces, para eliminar datos, vamos a venir hasta aquí por fuera, quitar este espacio aquí por fuera de estas llaves y vamos a crear la función que va a ser correspondiente a edit data. Edit data. Pero antes, ya saben, debemos de ponerle aquí que esto va a ser una función. ¿Y de qué? Ahora sí le vamos a decir que nuestro index, para que edite el elemento en cuestión. Abrimos y cerramos llaves y vamos a crear una constante que va a ser un ítem y va a ser igual a ¿qué? A lo que viene en la data de ese index. Entonces aquí obtenemos el objeto de datos en la posición de ese índice. Entonces aquí podemos agregar un punto y coma y vamos a agregar, por ejemplo, que cuando leemos editar esos datos se pinten acá para poderlos editar, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que nuestro name input punto value, o sea, lo que está aquí va a ser igual a ¿qué? A lo que venga en el ítem con el nombre. Entonces name, o sea, el name que venga en ese ítem. También vamos a necesitar uno para nuestro email. Entonces email input punto value va a ser igual a nuestro ítem punto email, o sea, lo que venga en ese ítem que corresponda al email. Ahora necesitaríamos eliminar los datos en la posición del índice de la raya. Entonces eso lo vamos a hacer con un data.splice, eso es de JavaScript. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decirle index, 1. Entonces ahí estamos eliminando solo un elemento en esa posición de ese índice. Y ahora necesitamos ejecutar nuevamente nuestra función de save data to local storage para que se almacene lo que estamos agregando acá. Entonces save data to local storage, paréntesis, punto y comita, y necesitamos renderizar nuevamente la tabla. Entonces venimos acá y le decimos render table para que se pinte los datos actualizados. Entonces vamos a ver si esto funciona. Ya deberíamos venir acá, darle editar, se nos van para arriba los datos, se eliminan de acá, y si agregamos por ejemplo Juan David y le damos add, ahí está. Estamos eliminando, pintando nuestros datos arriba y volviéndolos a guardar. Entonces esa sería una forma de editar nuestros datos. Entonces ahora necesitaríamos la de eliminar. Entonces debemos de venir acá, crear una función nueva que se va a llamar delete data, que no es más que esta función que tenemos acá, que ya la habíamos nombrado, pero aún no existía. Entonces nuevamente debemos de indicarle el índice, index, y aquí le indicamos qué queremos hacer. Entonces acá sencillamente vamos a ejecutar funciones a nuestra data .splice de que de nuestro index y ya. Entonces básicamente esto ya lo estamos haciendo aquí arriba, estamos eliminando el objeto y estamos almacenando un nuevo objeto con los datos que estábamos previamente cargando. ¿Y qué necesitaríamos hacer? Pues esto mismo que tenemos acá. Entonces aquí actualizamos los datos del local storage y nuevamente renderizamos la tabla. Entonces ya si venimos acá y agregamos por ejemplo uno nuevo, que sea Juan solito, tenga pruebas y le damos a agregar, vamos a ver que ya tenemos dos registros. Pero si yo le doy a este primero editar, se elimina, se me pintan los datos arriba para que los actualice, le puedo cambiar acá y le doy a agregar. Pero si ahora lo quiero eliminar, le doy delete y se borra y listo, perfecto. Entonces ahora podríamos agregar una validación adicional que sería, por ejemplo, si me enviaran datos vacíos. Entonces si yo le doy a esto aquí, agregar, vamos a ver que no hace nada con los datos vacíos. Entonces tenemos que venir hasta por acá arribita y decirle que en caso de que no venga ni el name ni el email, pues sencillamente me pinte por ejemplo una alerta. Entonces le diremos else y le diremos alert y le indicamos aquí en un string todos los datos son obligatorios. Entonces si por ejemplo le diéramos a esto enviar sin ningún dato, vamos a ver que nos pinta una alerta que nos dice todos los datos son obligatorios. ¿Por qué? Porque pues no está viniendo nada acá. Y ya de la misma forma pues ustedes pueden ir agregando otras validaciones según la necesidad, por ejemplo por tipos de datos, textos, que ingresen solo textos, etc. Y ya pues básicamente este sería el CRUD, ya ahí está funcionando, ya tenemos la opción de listar, la opción de agregar, la opción de editar y la opción de eliminar. Entonces espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.